Muchas gracias. Señor Campuzano, adelante. Señor presidente, compartimos la importancia del sector en términos de riqueza, de PIB, de empleo industrial, pero yo lo que reprocho es que usted ha hecho ese anuncio precisamente sin ese plan para hacer posible esa transición, para hacer posible esos objetivos de cambio climático, de lucha contra la contaminación en las grandes ciudades y garantizar la competitividad y ese empleo industrial. Y esos países han hecho planes con medidas en el terreno de las infraestructuras, en incentivos fiscales, en investigación, en innovación y en desarrollo, y acordados con el sector. Y fíjese usted, la semana pasada los fabricantes no fueron a la reunión que convocó su gobierno, tampoco fueron los representantes de los trabajadores. No nos consta que haya ningún acuerdo con las comunidades autónomas que tienen competencias claves en esta materia. Y además, señor presidente, en los términos que se ha anunciado esa prohibición, genera incertidumbre en los consumidores, en los inversores internacionales. Ya lo creo, señor presidente. Y usted sabe que en esa industria tan competitiva y tan globalizada y en la que España, los centros de decisión de los fabricantes no están ni en Madrid ni en Barcelona, es imprescindible marcar esa hoja de ruta compartida. Y además, en el corto plazo, oiga, hay un parque envejecido, pero necesitamos un nuevo plan Renove para esos coches que contaminan y emitan CO2. Para Cataluña esta política es imprescindible en términos de competitividad y en términos de empleo. Señor presidente, en estos meses que lleva usted gobernando, las cuestiones de la política económica y la competitividad de nuestra economía no han sido su prioridad. En esta materia se lo exigimos. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente. Adelante.